Dale play. Está bonito ese suéter. ¿Dónde lo compraste? Se lo robé a mi amigo. ¿Y los lentes? A Juni. Ah, el Moreno Cabeza. De hecho, ¿Sí? lentes auspiciados por el Moreno Cabeza. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías. Enemigo de todos. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología y tinerfeñería política. Coño, qué chévere son las Canarias. Estoy en Tenerife todavía. He grabado estos programas especiales estos días que hemos estado aquí. Y bueno, yo no quería dejar pasar la ocasión para hablar con Juan Viale Rigo, que aunque ustedes le vean esa pinta así de artista pop, pop urbano, casual. Me halaga. Bueno, Juan Viale Rigo es un extraordinario escritor, articulista, un joven de allá, de orgullo de Mario Briceño Iragorri, que se crió pateando el Henry Pittier y todas esas cosas, y que tiene una extraordinaria pluma. Pueden leerlo en sus artículos, como en El Pitazo y en otros medios, pero ha escrito varias novelas, ya lleva 2 y creo que va para la tercera. En febrero ya viene la tercera. Gracias a Dios. Y Juan Viale Rigo me hizo el honor de ayudarme en la presentación del libro Fiesta con Piñata aquí. Un honor, por cierto. No, el honor fue todo mío y fue maravilloso. Además, la presentación estuvo muy buena, ¿no? Sí, Hubo bueno, gente. a la gente le gustó, eso es lo importante. Hubo gente ahí, yo les agradezco a todos los que estuvieron aquí. Le doy las gracias a la gente del Rancho Canario. La gente del Rancho Canario se comportaron a la altura, de verdad. A la altura hay mucho más y les agradezco muchísimo por habernos ayudado a que el ambiente estuviese lo que queríamos que tuviese. Por supuesto, para nosotros fue una cosa maravillosa estar aquí en Tenerife. Yo voy a estar unos días más y por eso es que estamos haciendo estos programas desde aquí. Tengo que decirles además, a quienes no pudieron acercarse a Tenerife, pero se quedaron con ganas de comprar el libro, parece que aquí en Tenerife, aquí en la isla, parece que es complicado el tema de recibir los libros por Amazon, por todo el tema de que están aquí, etc. Entonces, hay unos libros disponibles aquí en Tenerife para quien esté en Tenerife y lo quiera comprar, o para quien esté en España y quiera comprar el libro. Se los dejé autografiados todos y le puse ahí enemigo de todos para que sepa que soy yo. Entonces, si usted quiere, si usted está en España, está en Tenerife, en cualquier parte de España, avíseme a través de mis redes que nos ponemos en contacto y por supuesto se lo mandamos por correo sin ningún problema. Aquí tenemos esa facilidad, afortunadamente, que el correo no cuesta mucho. Pero mira, Juan Viale Rigo hizo una extraordinaria presentación de mi libro. Yo les pido que la vean, la tenemos aquí también en el canal. Maravillosa sus palabras, me encantaron. Fue un maravilloso abreboca. Pero había una cosa que yo quería hablar con Viale, porque tú sabes que tú hablaste del pensamiento crítico, ¿no? Claro. De la necesidad del pensamiento crítico que hay hoy en día, pero tenemos una tendencia mundial, y Venezuela no es la excepción, y España no es la excepción, de que el pensamiento crítico, de criticar, está reñido con el tema de la obligatoriedad que están haciendo de lo políticamente correcto. Sí, claro, hay Entonces, una imposición tú moral. tienes que ser, sí, y hay un supremacismo moral, Sí. y hay unas cosas, no, tú tienes que aceptar esto y no lo puedes criticar. Y si lo haces, entonces te acusan de ser un promotor del odio. A ti y a mí nos acusaron de odiosos. Allá en Venezuela Sí. hubo un tipo que nos denunció, ¿no? Que por cierto le mandamos saludos desde aquí. ¿Cómo se llama la lacra esa? Se llama Esteban Arbel, una vaina así. Esteban. Aquí estamos, Esteban. Todavía Sí. no te paran bola en el Ministerio Público. Por Nadie cierto. te va a parar bola, Esteban. De hecho. Pobre de ti, de verdad. Pero en todo caso, Esteban, o como coño te llames, nos lanzó esa cuestión de acusación de odio. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos sobre la muerte en aquel momento de una lacra como Darío Vivas. Sí, por supuesto. Y hoy yo me he molestado muchísimo estos días al saber de la libertad del asesino de Miguel Rodríguez Torres, y decir eso, ¿por qué tiene que ser odio? O sea, ¿por qué uno tiene que ser políticamente correcto? Ah, no, bueno, porque es que en aras de la paz y la reconciliación, que liberen a ese señor que era preso político. No, un coño de su madre, vale, un asesino. Entonces, eso, ¿tú no crees que termina estando reñido la necesidad de ser crítico con la obligatoriedad social ahora de la corrección Lo que política? pasa, Daniel, es la ausencia de pensamiento propio.
lo que ha pasado en la actualidad es que hemos perdido el pensamiento propio. La gente no cuestiona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú no tienes un criterio formado, eres propenso a que otro te venda ideales y tú los termines a adoptar por propios para poder llenar esa necesidad. O sea, todos para llenar ese vacío intelectual en la actualidad, y por eso es tan importante cultivarse, adoptan cualquier tipo de pensamiento o cualquier tendencia. Lo que pasa actualmente con los políticos de oposición. ¿Cuál es el problema con que hay una crítica a los políticos de oposición? Si la crítica al político es una labor de la misma sociedad. Yo, como ciudadano, tengo que criticar a mis políticos, tengo que reclamarles a ellos, porque yo los he puesto ahí. Ellos tienen que respondernos a nosotros. Entonces, ¿cuál sería el problema de que nosotros, desde nuestra labor como comunicadores, podamos criticar lo que se está haciendo mal? Yo no veo cuál es el problema real. Lo que pasa también, Daniel, y por eso es que yo hablo de esta tendencia a nivel mundial, es que las redes sociales han tenido un papel fundamental en todo esto de la alienación de pensamiento. El problema está en el algoritmo. El algoritmo de las redes sociales nos han por mucho tiempo puesto lo que queremos ver en nuestros perfiles, a un punto en el que se asemeja tanto lo que vemos en la línea de tiempo en nuestros perfiles que terminamos por adoptarlo como algo propio. Entonces, cuando viene algún poderoso o cualquier persona y paga publicidad y te mete una propaganda política, por lo general la persona termina por pensar que es lo que él cree y termina por adoptar esos ideales. El problema real es que se saben vender muy bien los malos. Los malos saben venderse muy bien. No se les da, no se les hace complicado, no se les hace una tarea difícil. Y ahí es donde está el problema. Que se venden, la gente los compra por la falta de pensamiento propio y no hay crítica. Entonces terminamos teniendo una generación de borregos que siguen de manera unipensante a un político que a la hora de la verdad, al no recibir crítica, tampoco reflexiona, tampoco tiene un desarrollo. Pero ¿a ti no te parece que todo eso que tú estás diciendo causa por obligación una necesaria, casi que un mandato? Un comunicador independiente no puede estar partidistamente alineado. Es que la necesidad de los comunicadores independientes, la necesidad de un comunicador independiente parte de eso. O sea, no puede estar en un partido. O sea, tú no puedes asumir de hecho, ser una persona que dé su opinión de una manera independiente estando atado a una línea partidista, porque termina siendo propagandista. Eso sí es cierto. Y eso fue lo que pasó en buena manera con Guaidó y con los opinadores, periodistas y comunicadores que se convirtieron en propagandistas de Guaidó, disfrazándose de comunicadores independientes. Lo que pasa también es que ahí hay un tema, o sea, lo que pasó con Guaidó es que lo pusieron en un pedestal donde no se le podía hacer ningún tipo de crítica porque era como el último cartucho, y Guaidó fue el último cartucho de la oposición. Díganme en este momento si el régimen no está más fortalecido. El régimen actualmente ya hace contratos con Estados Unidos otra vez. Ya tienen menos sanciones. Maduro ya no está acorralado. Miren el país que tienen, un país pacificado, donde los corruptos hacen su vida como cualquiera. ¿Pero a ti no te parece que es todavía crees que eso es una oposición? Evidentemente no, Pero eso era con y sin Guaidó, ya ellos no eran oposición. Entonces, el último cartucho de la oposición yo no creo. Esa oposición ya no tiene cartucho porque ellos ya no son una oposición. Yo lo digo en lo personal porque fui uno de los ingenuos que creyó en Guaidó cuando estaba comenzando. Ah, tú apostillaste a tu papel de pendejo también. Yo apostillé mi papel de pendejo, bueno, sí. ¿Ese solo? Y fue un papel grande. ¿Y no tienes más por ahí guardado? Bueno, no sé, pero creo que no. Pero a ti te gusta María Corina, o sea, tú has estado cerca de 20 Venezuela. Yo apoyo a 20 Venezuela. Ay, entonces, ¿qué crítica le haces tú a María Corina tomando en cuenta que eres promotor del pensamiento crítico? ¿Tú crees que lo está haciendo bien? ¿Tú crees que cuando María Corina Machado apoyó a Guaidó y prestó los votos de su partido para llevar a Henry Ramos Aló a la presidencia de la Asamblea Nacional hizo bien? Es que en aquellos tiempos también se tenía otra manera de pensar. O sea, no, en aquellos tiempos no, eso fue hace 6 años y todo el mundo sabía hace 6 años quién era Ramos Aló. En aquella época nosotros pensábamos distinto. En aquella época, eso fue hace 6 años, eso fue hace nada. Pero hace 6 años todo el mundo sabía quién era Ramos Aló. Pero en aquellos tiempos, a ver, la mayoría compró el discurso de Ramos Aló, la mayoría, yo me identifico ahí, yo compré ese discurso. Entonces no tenías pensamiento crítico en ese entonces. En esa época no. Pero es que hace 6 años pero ya va, espérate. Hace 6 años ya Ramos Aló era yerno del contratista más grande de la Misión Vivienda, que es Franco Agostino, cuñado de Francisco Agostino. Eso no se 2 años después, eso ya todos lo sabíamos. Eso salió por favor, ese señor, todo el mundo sabía de quién era yerno él. Pero también ten en cuenta. María Corina lo sabía. Sí, claro, Daniel. ¿Y tú sabes por qué lo apoyó? Pero a ver, ¿cómo hacemos nosotros para, o sea, en esa época nosotros lo que hicimos fue simplemente apoyar lo que se veía? Bueno, el asunto es que cuando uno apoya, porque todo el mundo lo apoya, termina llevando a un delincuente a la presidencia de la Asamblea Nacional y mira todo lo que nos pasó.
O sea, Sí, fue un desastre. Él fue un Sí, desastre. fue un desastre, pero ¿Por qué nosotros le creemos? nosotros nos desvinculamos en el 2017 de la oposición. Sí, bueno, tú te puedes desvincular del 2017, pero si sigues con el mismo discurso y Es que haciendo exactamente lo mismo, no hay una desvinculación actualmente real. nosotros no tenemos una unidad real, o sea, nosotros no estamos unidos a ningún partido político. Pero eso no Nosotros le no da la estamos razón. unidos a ninguno, no nos da la razón. Pero eso no los hace Pero es que no estar se trata de en tener la la vía razón en correcta. la actualidad. Bueno, la política se sí. trata de tener una coherencia y lo que se ha planteado desde el No hay partido ha coherencia. sido siempre No hay. buscar una renovación de liderazgo. No Y eso hay es lo que está coherencia. apostando ahorita María el Corina partido. Machado es la política más incoherente de la oposición. A mí me parece que no. Y te voy a decir por qué. Cuando María Corina Machado le dice a la gente en el 2014 que había que salir a las calles y que había que ¿cómo se llama? Ponerse al lado correcto de la historia y todo aquel cuento, y después en el 2017 lo repite y tal, y entonces aparece hoy, pidiendo unas primarias, diciendo que ya va a participar en una primaria. Eso es un gesto de incoherencia total. De igual manera, cuando nosotros decidimos participar en las primarias, no estamos diciendo participar en las elecciones. Lo que nosotros estamos Ah, apostando, no, entonces ¿para qué vas a participar en la primaria? porque queremos hacer una renovación de liderazgo. Ah, ¿y con qué CNE? Estamos seguros, es que no lo va a hacer el CNE. Ah, Las primarias ajá, ¿y no con qué van a ser registro electoral lo realizadas. van a hacer? Es que no se va a hacer con el registro electoral. Ah, no, se va a entonces ¿con qué lo van a realizar- hacer? Lo que apuesta, ¿Con el pensamiento? Lo que apuesta Vente ¿Telepatía? es que se haga de manera independiente el proceso. Ajá, pero y el hasta ahora proceso- se ha buscado bueno, eso. pero el proceso independiente, ¿qué significa? Porque si tú vas a hacer un proceso electoral con o sin el CNE, pero vas a utilizar el registro electoral permanente, donde vota Superman González, donde hay 50 personas con la misma cédula y todo lo demás, entonces no estás haciendo nada distinto. El registro electoral realmente le falta una inscripción de venezolanos inmensa. Hay al menos 2 millones que no están inscritos, que están en el extranjero. Ya va, espérate O un sea, momentico. Hay un registro electoral que depende de un registro civil donde el chavismo ha metido chinos, cubanos, colombianos, de gente de todas partes del mundo, los han metido en ese registro civil, y de ese registro civil sale el registro electoral más apoyado de la historia electoral mundial. Entonces, no se le puede decir a la gente que es algo distinto, porque vamos a hacer una Pero es primaria que para elegir un nosotros- nuevo liderazgo y no va a participar el CNE, No pero se va a va a utilizar el participar, registro. pero No no va a se va a participar el participar en las CNE. elecciones. No va a participar el CNE, pero van a Daniel, hacerlo pero con el hay una registro electoral necesidad- puyado. Sí, pero hay una necesidad de hacer un cambio de liderazgo. Pero la necesidad. ¿De dónde se van a generar los cambios? Pero entonces, ¿dónde está el cambio si lo que ustedes plantean va a ser simplemente Venezuela electoralismo? Venezuela toda la vida ha seguido líderes. Toda la Sí. vida se ha movido en base a líderes. Sí. Y eso no va a cambiar. Entonces la única manera O sea, es vamos a cambiar seguir con el liderazgo, caudillismo. es cambiar el liderazgo. Ah, es decir, no queremos despertar de la Y tú- pesadilla, y tú sino crees- cambiar de Pero monstruo. tú crees realmente que la sociedad se va a movilizar sola. No se va a Pregunto, movilizar sola, te pregunto. necesita un líder. Entonces. ¿Y tú crees que vamos a salir con los líderes actuales? ¿Tú crees que lo que se necesita aquí es Daniel, un caudillo? no, aquí no se El trata de gendarme caudillo. necesario. Aquí se trata de hacer un cambio de liderazgo. Y hay Bueno. una necesidad de tener un liderazgo nuevo. Un quítate tú para ponerme yo. Sí. Ah, no. Es un Bueno, quítate gracias. tú para ponerme yo, Ya pero ¿a terminó- quién prefieres Terminó tú? esta entrevista. ¿A quién prefieres No, ya tú? tú lo dijiste, yo no tengo más que decir. Pero tú prefieres tener a Juan Qué bello Guaidó, el árbol, con el cual no ha habido ningún tipo de cambio, cielo está tan o bonito. tener una persona que tiene planteamientos distintos. Mar, no. No, yo lo que preferiría es que no hubiese en el ADN del venezolano la necesidad de hacer lo que un líder le diga, Sí, Daniel, pero Y eso que no necesita exista- años de educación. y no Y que Venezuela además de eso, necesita... que no hubiese en el ADN de los politiqueros venezolanos, de los políticos que se terminan convirtiendo en politiqueros, Daniel, hay un patrón que de no conducta exista patológico en el la sociedad electoralismo. venezolana. Para todos quieren hacer unas elecciones. Sí, pero en el patrón de conducta de los sea. venezolanos hay una conducta repetitiva, a seguir a una figura. Y si no, no se van a generar cambios. O sea, que lo hay que hacer plantea, cambios. a ver si te entendí, o sea, que lo que plantea Vente Venezuela, que tú me dijiste que es un quítate tú para ponerme yo, es que no sea Guaidó, sino que sea María Corina. Precisamente. Ajá, y que se hagan Y las cosas y que la sigamos preferimos mil cagando. veces a María Corina. Yo prefiero a María Corina. O sea, que la caguemos con María Corina. Dime qué se le podría decir a María Corina, realmente. ¿Qué se le quería decir? ¿Qué se María podría Corina no decir? tiene ninguna prueba de corrupción. María Ah, Corina pero eso nunca no ha estado vinculada Está bien. a qué partido. No ha estado ni siquiera en el gobierno. Está bien, perfecto. Ha sido diputada una sola vez. Sí, todo eso. Entonces- Pero eso no la hace estar en lo correcto. Está bien, no podrá estar en lo correcto, pero ahí es donde está la necesidad de rodearse de las personas. Yo creo que el equipo técnico que Y la tiene ruptura. 20 Venezuela Y la está bastante bien ¿Y la ruptura? conformado. ¿Y la ruptura? La ruptura con todo eso.
eso que ha significado el devenir histórico que nos ha llevado a tener permanentemente a la sociedad siguiendo un caudillo? ¿Cómo lo van a cambiar si lo que quieren es sustituir Daniel, al todo caudillo? es una cuestión de educación y eso no lo va a cambiar nadie de la noche a la mañana. Y ahorita necesitamos soluciones urgentes. Vamos a ser sinceros. Bueno, pero ahorita Venezuela necesita Maracolina está cambios desde el 2004 con soluciones urgentes, ya son 20 años. Sí, ¿no? hermano, pero a ver. Son 20 años. También tienes que ver la situación país, no ha sido fácil, el régimen no ha entrado de la noche a la mañana, el trabajo que han hecho de ingeniería social en el país no ha sido una cosa de la noche a la mañana, eso no es algo que se pueda desmontar fácil y estamos claros de que ahí evidentemente hay un patrón de conducta negativo, pero eso se va a cambiar cuando nosotros empecemos a reeducar la sociedad. ¿Y a ti no te parece que es Pero ¿cómo entramos si no por los mismos mecanismos en los que la sociedad deja que la gente entre? Ha sido toda la vida así. Entonces, ¿tú crees que seguir en todo este tema del electoralismo y estas cosas nos va a conducir a algo? Yo no estoy a favor del electoralismo, yo lo veo como una herramienta para llegar a las personas y yo creo que es una necesidad. O sea, ¿tú crees que hay que salir a votar? Yo creo que hay que ir a las primarias. Yo creo que hay ¿Cuáles que ir a las primarias? primarias y ver si se puede generar un cambio ¿Y liderazgo. qué pasa si no hay primaria? Me pregunto. Si no hay primaria, Ujú. creo que yo en mi caso, por coherencia, no apoyaría el partido. Y eso es algo que ya yo he hablado con alguna gente de mi mismo partido. Yo Es he dicho que decir, no lo voy a apoyar. Porque de hecho yo todavía no... O sea, si en vez de hacer una primaria se ponen de acuerdo y dicen María Corina es la candidata. Yo no estoy de acuerdo en participar con el CNE. Yo soy el primero que no estoy de acuerdo con participar con el CNE, pero yo sí estoy de acuerdo con que entremos al pensamiento de las personas y podamos dirigir al venezolano para salir del régimen. Pero Y no yo lo creo ha podido que hacer en 20 años. Sí, evidentemente, pero hay que hacer cambios, Daniel. Hay que Bueno, hacer cambios, hay que empezar por algo. Pero cambios que vayan más allá de lo Sí, pero es cosmético, que no podemos dejar al pueblo con la misma gente de siempre. No podemos dejar a los Bueno, ciudadanos pero con María los Corina mismos estaba tipos de ahí todo siempre. este tiempo porque María Corina No, formaba parte de esa nosotros unidad. nos hemos salido en el 2017 y nos salimos en el 2017 y no volvimos a participar nunca más con ellos. Mira, y no tenemos y ningún una tipo de pregunta, relación. ¿y los diputados de 20 de Venezuela no siguen en la Asamblea Nacional del 2015? No. Juan Pablo García, No. el señor Omar No. González. Ellos ya no están allí. Actualmente ya no, si no existe ya. Si eso ya se O sea, ellos disolvió. no van a las deliberaciones, nada de eso. Han ido evidentemente para el tema del gobierno interino. La fracción y eso ya 16 se ha vota. acabado, sí. Pero constitucionalmente tú sabes que el gobierno interino es un mecanismo existente. pero mi pregunta- Y eso se tenía que desmontar a través de la Asamblea Nacional. Está bien, pero mi pregunta Se es, cumplió de manera coherente con esa eso. fracción 16J sigue participando en esa Asamblea Nacional con Dinola Figuera y esta gente, Actualmente no. ¿no? Y Actualmente durante no. todo este tiempo estuvieron Durante todo este tiempo, evidentemente con Juan sí. Guaidó, sí. Por supuesto que sí. y cobrando el sueldo, ¿verdad? No, ¿No que yo cobraban el sepa no. sueldo? Que yo Ah, sepa ellos no no. cobraban. Yo lo digo en lo personal porque tengo amigos allí, Lo sé que devolvían. no O sea, cobraban. eran los únicos diputados que no cobraban. eran Pero los tú, del estás 16J. tú también tienes amigos diputados y sabes perfectamente que no todos pero de cobran. 20 no, de 20 No, pero todos cobran y tú Todos lo cobran. sabes. ¿Y los de 20? Bueno, pero tú tienes amigos Pero en eso, ¿dónde está voluntad lo diferente? popular. ¿Y dónde está lo Tú diferente? tienes amigos en voluntad Pero popular. yo tengo muy pocos amigos Bueno, en Daniel, los partidos. pero a ver, pero conozco pero el caso estás de muchos claro, diputados. muchos diputados que no cobran. Y eso es algo que todo el mundo sabe. Ajá, pero Y la yo conozco pregunta es, ¿y los de 20? muchísimos que no ¿Y los de cobran, 20? hermano. ¿Los de 20 cobran? Los de 20 no cobran. No cobran. No cobran. Trabajan a donores. La mayoría de los diputados que están ahorita están ¿Y ahí. de qué viven? Eso es lo que uno tiene que preguntarse. Tú tienes No, un te amigo que pregunto. trabaja también. Yo te pregunto, Y yo ¿de qué conozco viven? muchos amigos míos que Ah, son pero los de diputados 20. y están trabajando. Los de 20. Están ejerciendo sus profesiones. Sí, por Los de supuesto 20 que que sí. viven. Por supuesto que sí. ¿De Están qué ejerciendo viven? sus profesiones. Su profesión. Sí, sí. Estoy seguro porque yo los conozco. Claro. O sea, yo estoy dentro del partido. Es extraordinario. Me parece extraordinario, amigo. Mira, yo no me he Lo que registrado. me gusta es el talento que tienes para novelar. Ya has escrito 2 novelas, va para la 3ª novela. Y yo creo que no hay nada más importante para nutrirse, para ser novelista, que la realidad política venezolana. ¿Tú no te das cuenta que la realidad política venezolana es una novela? Evidentemente, sí. Es una novela. Es Exacto. una Y lo- fábula. Y los políticos actúan como si fuesen protagonistas de novela, Sí. inclusive cuando hablan. Evidentemente, pero eso ya viene de la politización de nuestra sociedad. Y En eso tu, viene de en tu antes. novela, en una novela tuya, María Corina sería la heroína o la villana. La heroína. No, qué chimbo, no, yo la pondría de villana. Y tú serías el coprotagonista. Saldrían los dos junticos ahí. Extraordinario cierre de esta conversación. Bueno, como ustedes verán, yo no tengo problema en hablar con que todos lo dicen, bueno, pero es que tú impones tu opinión y no aceptas la opinión de Manuel, no tengo Ojo, ya problema. va. Daniel y yo tenemos pensamientos distintos. Yo no tengo- soy una persona que está en un partido político, pero podemos dialogar. No, ya se dieron y cuenta, podemos- ya se dieron cuenta Ya. de cuál es tu posición, ya le diste. Yo Que le he dicho. La gente... Pero es que eso es lo que se tiene que hacer. Pero permítame que este es mi programa. Que la gente cree que y dice no, que bueno, que tú impones tu opinión y tú no debatas con la gente. No, yo no tengo problema. Pero yo sigo teniendo y manteniendo mi posición. De todas maneras, me gustó mucho, Juan, que estuvieses conmigo en la presentación de mi libro. Te agradezco muchísimo esa deferencia. Les digo que en Venezuela es posible descargar
la novela Lauren, el hombre de la suerte, la última novela de Juan, completamente gratis para Venezuela. El que está en Venezuela puede cargar gratis. Si usted no está en Venezuela, búsquela. Lauren, el hombre de la suerte. Es Juan Viale Rigo. Síganos en sus redes también. Y no le paren mucho las cosas locas que pone a veces. Él es un muchacho muy inteligente, como lo han podido ver. Y tiene correa, como dicen en Perú, donde vivió mucho tiempo. Sí, tiene correa. Tiene correa para debatir. Correa. O sea, le da, el tipo le da. Pero bueno, en todo caso, ¿tú supiste lo de Chávez? ¿Qué cosa? Que Se está murió, muerto y se no murió. vuelve. No vuelve. Hasta mañana. Hasta luego. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías, Chávez está